estamos hablando de fines del 2000, 2001, para ese entonces los únicos países con una agenda clara en el tema de tecnología de la información y comunicación, en el tema de TICs, eran Costa Rica, ¿no?, con la Fundación Omar Dengo, México, con los años que tenían haciendo televisión educativa para resolver el tema de educación a distancia, Chile con enlaces, pero un enlace es adolescente, puber, ¿no? Y paramos de contar, ¿no? Entonces, en ese entonces el Perú tenía una oportunidad importante, era uno de los pocos, o sea, Toledo era uno de los pocos presidentes que tenían en su agenda el tema de tecnología cotidianamente. El proyecto Huascarán ha sido parte de su campaña electoral, ¿no? Entonces él le tenía especial cariño, y como todos conocemos cómo fue la prensa en esa época, ¿no?, la prensa le tenía especial animadversión al proyecto Huascarán, ¿no es cierto? En esa época todo el tema de discusión era ¿cuándo llegan las computadoras?, ¿no? Ya hay que poner computadoras, ¿no? Entonces uno salía y decía, bueno, el proyecto Huascarán es mucho más complejo, poner tecnología en la educación es un proyecto de largo plazo, en educación las cosas no funcionan en el corto plazo, ¿no? Y la gente pedía computadoras, ¿no? Fueron 8 meses, ¿no? Nosotros armamos el proyecto, ¿no? El proyecto no estaba diseñado, era una promesa electoral, se tuvo que diseñar, se hizo una planificación, se hizo un diseño participativo. En este diseño participativo, ¿no?, se involucró a distintas autoridades de la sociedad civil y de la empresa y de otros sectores del gobierno, y se plantearon objetivos que tenían que ver con poner internet y computadoras en los colegios como metas físicas, pero por supuesto desarrollar capacidades en los docentes. Entonces, no hablar, sino escuchar. Entonces, por eso diseño participativo. Ese componente se hizo durante los primeros meses. Yo creo que luego lo que terminó pasando es que primó la agenda política, ¿no? Con la salida, y ya no tiene mucho sentido ahondar mucho ahí porque ya en su momento eso fue bien polémico, pero con la salida del ministro Lynch, yo puse mi cargo a disposición porque el ministro que entraba claramente tenía otra agenda. Entonces el ministro que venía iba a repartir computadoras con fines políticos y no iba a dejar trabajar la agenda técnica, y desde ese punto de vista a mí me era cero atractivo, ¿no?, continuar en la gestión pública. Bueno, entonces experiencias tienes, ¿no?, en este sentido. Para ti, ¿cuál es la vinculación que debe existir entre la tecnología y la educación? ¿Y con qué fines? Claro, yo creo que hay 3 grandes niveles, ¿no?, o sea, como por capas, ¿no? Hay una primera capa que es la tecnología tiene que estar al servicio de la educación. Eso tiene que estar claro, no al revés, ¿no es cierto? Cambiar. Hay paradigmas que pueden darse vuelta con el uso de la tecnología. Lo que no quiere decir que una computadora o la conexión a internet va a mejorar la calidad de la educación per se, pero sí quiere decir que esos instrumentos pueden potenciar las capacidades de los docentes y ayudarnos a identificar quiénes son los que están más dúctiles a cambiar de paradigma, ¿no?, a convertirse en menos poseedores del conocimiento y más facilitadores, ¿no?, y acompañadores, ¿no?, acompañantes de sus alumnos. Entonces ese es el segundo. El tercer nivel es un nivel más complejo, ¿no?, y creo que por una posición anticíclica, ¿no?, en este gobierno, sobre todo después de la inversión y cómo se hizo la inversión en tecnología en el gobierno anterior, hay que tener un poco más cuidado, pero que es, a ver, si es política, mezcla de optimismo, de entusiasmo, ¿no?, contundente. ¿Por qué frustración? Porque he encontrado 10 años después que muy pocas cosas han cambiado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de registro de la información, ¿no?, generación de evidencia, ¿no?, nosotros podríamos pensar, tenemos 10 años de uso de tecnología en el país, ¿no? Yo podría agarrar el director de esta oficina, podría mirar hacia atrás y decir cuál ha sido el impacto de los colegios conectados a internet, ¿no?, qué ha sido mejor, los de primaria, los de secundaria. O sea, hay un montón de información que nosotros deberíamos tener hoy día para poder hacer política, ¿no? Y no hay información sistematizada, ¿no? La mejor información es la que está en la cabeza de los funcionarios. No hay un sistema de conocimiento, de gestión de conocimiento en DIGETE ni en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, el Ministerio de Educación tiene una gran misión, que es el conocimiento. ¿Y no te parece eso? Horas, ¿no? ¿Pero estaban planeadas las otras etapas? No. Por eso digo, o sea, solo trabajaron en acceso. De hecho, no hay un plan ni pensado, bueno, de repente pensado, pero no hay un plan escrito ni sistematizado sobre qué va a pasar cuando estas computadoras empiecen a fallar, ¿no es cierto? Ni qué va a pasar cuando esas computadoras entren en obsolescencia absoluta, ¿no? No hay un plan de reciclaje, no hay un plan de reposición, ¿no? De hecho, ni siquiera había un plan de distribución.
las 850.000 computadoras se compraron, ¿no? Entregadas en el Callao, se habían pensado distribuir en ciertos colegios, pero no estaban contratados los servicios para distribuir, ¿no? Estas máquinas. Suficiente, ¿no? Entonces, está bien, tenemos ahora infraestructura, hemos saltado en la distribución internacional, estábamos en un nivel, hemos dado un salto cuantitativo respecto a penetración de computadoras en la educación pública, largamente. Para que tengas una idea, en el 2005, ¿no? El sistema de estadística del Ministerio declara que habían más de 900 alumnos por cada computadora en las zonas rurales. Para el 2010, ¿no? Ya habían 14 alumnos por computadora en zonas rurales. De hecho, en el sistema, y eso no cuenta el 2011, que es cuando más computadoras se han entregado, en el 2011 se han entregado 500.000 computadoras. Entonces, ese ratio, si lo miramos a final del 2011, seguramente cuando apenas tengamos el cálculo, se va a ver reducido más. O sea, tienen más probabilidades de tener acceso a computadoras en zonas rurales que en zonas urbanas hoy, ¿no? O sea, digamos... Tenemos dos tipos de evidencia, ¿no es cierto? La evidencia casual, anecdótica, que es la que siempre ha existido y con la que tradicionalmente se ha hecho política en este país, que claro, que mira, por ejemplo, la profesora de Puno, que ha hecho un manual de uso de las XO en la educación y ha sido traducido a 8 idiomas y es casi una estrella en temas de Sugar y en la comunidad internacional de desarrolladores. ¿Cómo se llama ella? Denka, si no me equivoco es Denka Rodríguez, pero el apellido no estoy seguro. Entonces, ese blog donde ella interactúa y atiende y resuelve problemas, ¿no? Es una joya, ¿no? Y como esas hay una lista enorme de casos de profesores y de alumnos, ¿no es cierto?, que hacen cosas maravillosas. Nuestra Kina Malpartida o nuestra Sofía Mulanovich. Nuestra Sofía Mulanovich en la educación. Luego, lo otro que tenemos es la única evidencia sistemática, ¿no? Con rigor científico. Con rigor científico es la evaluación que hizo el BID, ¿no? Es una evaluación que miró primero a 6 meses, miró luego a 15 meses, y que en general el BID ha invertido con $1 millón en esta evaluación, ¿no? El BID, no el gobierno peruano. Y es la única evaluación de ese tipo en el mundo. No se ha hecho otra evaluación de ese tipo en el mundo. La evaluación del BID dice cosas de 3 tipos, ¿ya? Hay cosas en las que habla del desempeño académico, hay cosas en las que habla de variables de entorno, y hay cosas en las que habla de capacidades o competencias cognitivas, ¿ya? Yo creo que depende de quién es el interlocutor, ¿no es cierto? Uno puede coger cualquiera de estas 3 cosas, ¿no? Y yo cogería la de competencias cognitivas. Te vas a dar cuenta cuando te cuente las 3 por qué, ¿no? En competencias cognitivas, después de 15 meses, el BID encontró que los niños que habían tenido acceso a las XO, ¿no?, al proyecto Una Laptop por Niño, a la aplicación de la visión OLPC en el Perú, habían logrado un avance de casi 5 meses respecto a las capacidades cognitivas, ¿no?, en relación a los que no habían tenido acceso a ese programa, ¿no? Cuando ya no tiene más novedades. Y la máquina no tenía la capacidad para llenarla de infinitos recursos digitales, el docente al mismo tiempo no tenía la capacidad para ingeniárselas y construir nuevos recursos. Entonces ahí es donde va a empezar a sentirse toda la falencia de planificación estratégica del proyecto, ¿no es cierto? Pero, como te digo, en la evidencia sistemática que tenemos, nosotros tenemos una gran razón para continuar, que es, te hubiera dicho, no se puede, o sea, la educación es una ecuación compleja, en donde es multivariable, en donde es probable que cada una de las variables por sí solas, si la aíslas, su aporte marginal va a tender a 0, porque justamente la combinación de todo en los largos plazos. Con respecto a las variables del entorno ahí hay una tremenda coherencia, ¿no es cierto?, que es importante, una consistencia fundamental. El Ministerio lo que está diciendo, esta gestión ministerial está diciendo, nosotros no podemos, o sea, si tú haces las cosas igual, los resultados van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un sistema educativo que ante cierto tipo de medición internacional somos los últimos en la región o el último en la región, ¿no es cierto? Entonces si nosotros seguimos haciendo las cosas como se ha venido haciendo en los últimos 10 años, no vamos a movernos de ese lugar, ¿no? Entonces el Ministerio ha dicho, tenemos que organizarnos distinto. No puede haber un viceministerio de gestión pedagógica y un viceministerio de gestión institucional, ¿sí? El core del ministerio es lo pedagógico. Entonces, como la mitad del ministerio va a estar destinado a algo que no es lo pedagógico, que además hay diferencia oficialmente. Entonces, estamos en una propuesta de LOF, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, y nos estamos reorganizando por procesos, ¿no? Y va a haber un viceministerio de Educación Básica Regular y un viceministerio de Educación Superior, que ha estado como abandonada, ¿no es cierto?, en estos años.
Entonces hay una reestructuración, entonces ese es el primer paso, ¿no? Desde esa reestructuración y ubicando la tecnología en ese lado, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos decir, ok, entonces ahora hay que trabajar con los gobiernos regionales, porque ese es otro tema. La descentralización no es un papel, no es letra muerta, ¿no es cierto?, en un papel escrito hace unos años. El resultado de este libre albedrío regional para ver cómo planteo mi tema educativo en cada región. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Santos en Cajamarca al respecto? Es que yo creo que tiene que ver con la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser una sociedad democrática, tenemos que aceptar que el libre albedrío existe, ¿no? Y que, por supuesto, que lo que hacemos en educación hoy es lo que vamos a ver en la política en 15 años. Y lo que vemos en la política hoy es lo que hicimos en educación hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, pero es como, no podemos, ¿no? Porque la historia de este país está plagada de eso, ¿no es cierto? No podemos patear el tablero. O sea, porque no nos gusta lo que tenemos hoy, porque no está funcionando perfectamente, no podemos patear el tablero. Tenemos que enseñar a jugar en el tablero. Y tenemos que tener cierta paciencia, ¿no?, como sociedad. Claro. Ahora, la DIGET y en general el Ministerio le va a dar servicios, ¿no?, diversos a los gobiernos regionales. Así es, de distintos tipos, ¿no? En zonas rurales nuestra labor va a tener que ser más, sí va a tener que seguir siendo más operativa, ¿no? Porque nadie más va a llegar si no ¿El llegamos Ministerio tiene nosotros. competencia como para ponerles metas a los gobiernos regionales? Las metas, que es lo que acabamos de hacer durante la semana pasada, estos 26 representantes políticos, las metas las hemos puesto consensuadamente. Nosotros hemos agarrado y hemos mirado lo que venía sucediendo en Moquegua en los últimos 5 años, ¿no? Estadísticamente se definió lo que debería ser una curva inercial, ¿no? Y luego agarramos y dijimos, no, pues no necesitamos una curva inercial, lo que nosotros necesitamos es llegar a estas metas globales, y para que estas metas globales en el país funcionen, cada región tiene que tener este salto. ¿Y cuál gobierno regional es el que tiene las metas más ambiciosas? En este momento, todos los gobiernos regionales que hayan decidido aceptar el reto, el desafío que les dio el Ministerio, tienen metas igual de ambiciosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que algunos gobiernos regionales no han aceptado el desafío, ¿no es cierto?, y se han mantenido en unas metas más bajas, ¿no? Lo que esos gobiernos regionales probablemente están perdiendo de vista es que si todo el sistema se mueve hacia arriba, ¿no?, y ellos no mantienen la misma pendiente, se van a descolocar, digamos, feo, ¿no es cierto?, o peor. Sabía que había estado en el Consejo Nacional de Educación. Y claro, lo que pasa es que no es una política, es una educadora, una persona que ha estado pensando en los últimos años en educación. Entonces sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, una intervención sistémica, ¿no? El ministerio como sistema, no como feudo organizado, las direcciones concertadamente, bajo el liderazgo, la dirección de educación rural, vamos a intervenir en la zona rural, la más compleja de trabajar, la más compleja de intervenir, llevarlo a un servicio educativo de calidad flexible. Entonces la flexibilidad en un país como nuestro, pues la educación. Con Sandro Marcone, director general de la Dirección General de Tecnologías Educativas, para América Sistemas. ¿Quién es Sandro Marcone Flores? Bueno, Sandro Marcone Flores es muchas personas, ¿no? Creo que lo relevante, que es en relación a la tecnología, sociedad y educación, es una mezcla de estudiante de ciencias sociales con estudiante de administración y negocios, ¿no? Manejado el negocio del internet durante muchos años en la red científica peruana, ¿no?, en el conjunto de proveedor de internet, proveedor de dominios, etcétera. Pero antes de eso, digamos,